buenos días, muy buenos días, mis hermanos. Bendecidos sean todos en el nombre de Jesús. Hoy vamos a alabar al Señor. Por eso, todos unidos digamos: Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Te glorificamos. Te damos inmensas gracias. Te damos inmensas gracias por tus bondades. Bendito y alabado eres, oh Padre bueno, Padre celestial. Gracias por tenerme en tus manos. Gracias porque tú me dijiste que me tenías en la palma de tu mano. Gracias, Señor, por este lugar tan privilegiado y saber que tú me cuidas y me proteges. Bendito y alabado a ti, Señor Jesús, buen Maestro. Bendito y alabado eres por siempre. A ti que me cuidas, que me proteges, que me acompañas y que compartiste conmigo la heredad. Compartiste conmigo a tu Padre. Compartiste el amor que ese Padre nos tiene a todos y me enseñaste a amarlo. Bendito y alabado eres. Envíame, Señor, ese Espíritu Santo necesario para vivir, ese alimento del alma tan necesario para poder escucharte, para poder sentirte, para poder amarte, para poder creer, para poder esperar, para poder confiar y para poder subsistir en esta selva de cemento. Bendito eres, Santo Espíritu de Dios. Ven y quédate conmigo. Ven y quédate con cada una de las personas que en este momento estén escuchando o estén viendo este video. Bendito y alabado eres, Santo Padre. Bendito y alabado eres, Hijo Jesús. Bendito y alabado eres, Santo Espíritu de Dios. Gracias y gracias a ti, María, por acompañarnos siempre. Y a ustedes, mis hermanos, salud. Hoy estoy estrenando taza. Para los que me preguntan que cómo yo me hago, pues nada, combinando, buscando y también recibiendo regalos. Así que quien se sienta movido a aportar para este mini servicio al Señor, acepto las tacitas prestadas de regalo, no importa. Y no tiene que ser un juego, Con una está más que bien. Adornitos y todo eso. Bueno, mis hermanos, ustedes saben que nosotros venimos o nuestras raíces, las raíces que inculcó Jesús, es definitivamente la humildad. Esa palabra tan difícil de hacerla nuestra en nuestras vidas. La humildad. Porque la humildad muchas personas creen que es parte de posesiones. Y aunque tiene un poco que ver, pero la humildad a la que Jesús se refería siempre era la humildad de corazón. Pero sabemos que el mucho tener daña. Y no con ese pensamiento errático de creer que el que tiene no tiene derecho a ser salvos o a ser evangelizados o a ser convertidos o creer en el Señor o que no tiene espacio en el cielo, en el reino de Dios. No, es difícil por el sentido de que el dinero generalmente corrompe. Pero de la humildad de la que hablamos es de corazón y de cuerpo también y físico también. Miren, vamos a leer en Gálatas 2, el 1
y el 2, y luego vamos y bajamos al 9 y al 10, ¿ok? Y vamos a leer en Gálatas que Pablo les escribe y les habla a ellos. Vamos a ver. Y en Gálatas dice así: después de 14 años, subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros. Yo fui siguiendo una revelación para exponerles el evangelio que anuncio a los paganos. También lo conversé con los dirigentes en una reunión privada, no sea que trabajara o hubiera trabajado inútilmente. Santiago, Pedro y Juan reconocieron las gracias que Dios me concedió. Esos hombres que pasan por los pilares de la iglesia nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión. Nosotros iríamos donde los paganos y ellos donde los judíos. Solamente nos invitaron a tener presente la pobreza de los hermanos de Jerusalén, lo cual he tenido cuidado en cumplir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, luego que Pablo se fue llamado por Jesús de la manera tan abrupta como lo hizo cuando iba de camino a Damasco, inmediatamente que él reconoce el llamado de Jesús después que Ananías le puso las manos y éste recuperó la vista, él se mantuvo un tiempo, creo, si no me equivoco, fueron como 3 años, recibiendo la información que él necesitaba tener, pero la mayoría y lo más importante, el Señor se lo puso en su corazón. Y se marchó porque era lo que él sentía de que el Señor le pedía. Y realmente lo que el Señor le pidió fue irse a evangelizar a los paganos. O sea, salir de Jerusalén e ir a evangelizar a esos pueblos. Esos pueblos que ustedes ven que él les escribe después en el Nuevo Testamento, que por ejemplo como hoy en Gálatas, en Corintios, en Efesos, en Roma y así etcétera. Entonces, Pablo estuvo todo ese tiempo evangelizando a todos ellos. Una manera difícil de hacer. ¿Por qué? Porque en Jerusalén era un pueblito chiquitito, eran personas humildes y eran personas que en su mayoría no eran estudiadas. Pero Pablo, que era un hombre estudiado, que era un hombre profesional, como diríamos hoy en día, que era un hombre inteligentísimo, se fue a donde los paganos y le hablaba en su idioma. Además de que Pablo también poseía educación, sabía cómo comer en una mesa, sabía vestir, sabía comportarse, porque él había sido criado con riquezas y con su educación, pues él como que él no fue una diferencia muy drástica para los romanos, donde había opulencia, donde había gente con dinero, etc. Y aquí dice, mis hermanos, que él estuvo allí 14 años. O
O sea, después de haber pasado allí 14 años, él vuelve a Jerusalén. Él vuelve a la casa materna de la iglesia, donde nació nuestra iglesia, donde nació la iglesia de Jesús, donde él dejó a Pedro a la cabeza con los discípulos y los demás que fueron aumentando poco a poco el número de ellos. Pero era una iglesia con atribuciones muy diferentes a las que Pablo estaba acostumbrado. Por eso dice abajo, y en una forma muy humilde, dice él que se juntó con Santiago, con Pedro y con Juan. Y estos reconocieron las gracias que Dios le había concedido. ¿Por qué? Porque cuando Pablo en un inicio entra a formar parte de los discípulos, y donde él les dice a ellos que él se iba para Roma, que él iba a sacar el evangelio lejos, o sea, a tierras lejanas, estos, además de que no querían, no los reconocían como discípulos porque él era quien los perseguía. Realmente Pablo los persiguió, los maltrataba y los asediaba. Entonces, le costó mucho tiempo para que ellos lo reconocieran. Pero en este lugar donde fue, como quien dice, el primer concilio, reunidos ellos los 12, hicieron como una tregua, hicieron como un pacto de paz, y Pedro siempre abogando por la paz, como él era tan bonachón, tan bueno. Jesús no se equivocó realmente al escogerlo. En fin, luego de eso se fue y 14 años después volvió. Y allí dice él que se reunió con Santiago, con Pedro y con Juan, y que aparentemente él estaba como contento porque ellos habían reconocido las gracias que Dios le había concedido a él. O sea, como que lo habían recibido de una forma en paz, de una forma tranquila. Estos tres de quien hablo, Santiago y Juan y Pedro, no tenían títulos, no tenían profesión, no habían estudiado, no tenían dinero, no tenían cultura, a diferencia de Pablo. Estos no tenían ningún tipo de cultura y se veía la diferencia. Pero los reconoció a ellos como las cabezas de la iglesia. Ahí es donde les hablo, mis hermanos, de la humildad. Se presentó ante ellos porque tenía que hacerlo. Y realmente, cuando tú eres humilde, tú reconoces y obedeces las cosas de tus superiores. Miren, mis hermanos, en el trayecto de mi vida en la iglesia, yo he visto muchas veces sacerdotes mucho más jóvenes que yo, mucho más joven que yo, que tienen una educación diferente, que quizás tuvimos diferentes formas de criarnos, y no por eso yo les resto importancia o respeto, para nada. Y miren, yo tengo como ejemplo a un hermano a quien amo muchísimo, que se llama Daniel. Es compañero mío de la renovación, fuimos servidores jóvenes. Daniel, un beso para ti, mi amor, a Daniel Santos y su hermana Fior también, las quiero mucho. Este joven siempre mostró una entrega diferente, unos dones diferentes cuando éramos jóvenes servidores. Hoy en día es sacerdote. Y mis hermanos, cuando yo me junté con Daniel después de adultos, que lo vi ya de sacerdote, yo inmediatamente empecé a hablarle de usted. Y él es más joven que yo. Y fuimos jóvenes servidores que
que éramos amigos, que éramos compañeros, yo iba a su casa y nos sentábamos en el balcón, en la galería, como sea que ustedes le llamen, y allí nos reuníamos y tomábamos café o tomábamos chocolate y nos reuníamos y relajábamos y yo lo abrazaba y hasta bailábamos porque celebrábamos cosas. Inmediatamente yo lo vi a él de sacerdote. Inmediatamente no hay forma de que yo no le hable a él de usted, porque eso es lo que yo aprendí, eso es lo que yo siento en mi corazón y es de verdad que no me nace. Entonces ese respeto, esa obediencia, no importa que Daniel sea más joven que yo, no importa que nos criáramos juntos jóvenes, que fuimos amigos jóvenes, inmediatamente él como pilar, él formó, o sea, él viene siendo un Santiago, un Juan, y yo vengo Pablo y lo veo a él como sacerdote, inmediatamente respeto. Así fue como él, Santiago, como Pablo vio a Santiago, a Pedro y a Juan. Siendo estos humildes, porque no es el caso, por ejemplo, mío y de Daniel, porque Daniel y yo no hay diferencia, nos criamos igual, pero y él es médico y yo soy profesional también y él también. Pero en este caso de Pablo, estos hombres que eran los pilares de la iglesia, él los reconoció, los respetó como tal, sabiendo que eran hombres humildes, que no tenían cultura, ni tenían la educación que tuvo él. Sin embargo, los reconoció como tal y ellos se estrecharon las manos como una señal de comunión. Y qué hermoso momento en que Pablo reconoce a sus superiores, independientemente de que estos sean diferentes y de que tuvo tantos años evangelizando en pueblos diferentes a Jerusalén. Entonces allí, por sabiduría de Dios, ellos, me imagino que Pedro a la cabeza, como siempre, le invitaron a Pablo a tener presente que en ese pueblo él se iba a encontrar con sus hermanos, pero que no eran igual en el sentido de su educación y de su pobreza, porque ese era un pueblo pobre. Iba a encontrar no solamente a sus hermanos de servicio en el evangelio, que eran pobres, sino también a un pueblo pobre. Por eso, mis hermanos, las personas que están llamadas a la prédica saben cómo dirigirse cuando se trata de un grupo pobre, un grupo con cultura o sin cultura, si la prédica va a ser en una clínica o en una celda, o es para jóvenes o es para adultos. Ellos le especificaron a Pablo, Pedro, Santiago y Juan, que ellos estaban dirigiendo en un pueblo en Jerusalén que era un pueblo pobre, humilde. Y Pablo estrechó sus manos en comunión. Qué precioso, qué hermoso momento. A mí me hubiera encantado estar ahí y ver a Pedro y a Pablo estrecharse sus manos en comunión. Pedro, la cabeza de la iglesia, y Pablo, el evangelista que trascendió el evangelio a pueblos lejanos, llevándose ese don de la palabra y de la conversión a pueblos tan complicados a donde él fue. Qué precioso momento de humildad y de amor. Mis hermanos, no importa con lo que tú te topes, no importa si la palabra del Señor te la está transmitiendo una persona humilde, pobre, sin cultura, que no hable bien,
No te fijes en su léxico, ni en su lenguaje, ni en su vestimenta. Recibe la palabra de Dios con amor y humildad. Que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso día. Y recuerda, entra al canal, suscríbete y comenta. Nos encontramos mañana. Bendiciones.